Hola a todos, a todas. En esta sesión tengo el gusto y el placer de estar con Ana Gascón, que se ha prestado a esta conversación, se la he pedido encarecidamente, porque yo coincidí con Ana en un seminario de relaciones internacionales organizado por nuestro querido colega Javier Morales, un poco hablando sobre el tema de descolonizar las relaciones sociales y muchas otras disciplinas. Por ejemplo, el derecho internacional público, que es una de las especialidades de Ana, y compartíamos, Ana y yo, una mesa redonda donde yo hablaba de descolonizar la filosofía, ella hablaba de descolonizar el derecho, Marta Íñiguez hablaba de descolonizar los estudios africanos. Y así se generó este encuentro maravilloso y me permitió pues, poder pedirle a Ana que se prestara a esta conversación sobre la gobernanza, la inteligencia artificial, descolonizar todo el engranaje de las tecnologías digitales. Bueno, voy a presentarte, Ana, primero darte las gracias y, Gracias a ti. y voy a presentarte en tu largo currículum porque quiero dar referencias, ¿no? Pero son muchas porque veréis que tiene una vida académica intensa. Eres profesora de Derecho Internacional Público y también de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Zaragoza. Am, También tu especialidad es la regulación de la tecnología de la información, ¿no? Y también derechos humanos. Has sido o eres, no lo sé, pero creo que has sido funcionaria, ¿no? El Consejo de Europa en el Departamento de Sociedad de la Información. Gracias de nuevo, Ana. Y bueno, yo empezaría hablando del bombo publicitario de la inteligencia artificial, con toda la desinformación que hay detrás y las desigualdades en materia tanto de extracción de recursos físicos de la tierra como explotación laboral, derechos humanos y también en materia de regulación y gobernanza entre distintos países, el norte global en relación al sur global. Yo empezaría por ahí. Bueno, con eso podemos empezar y terminar porque son muchísimas cosas. En realidad, algo que me interesa mucho, que es con lo que has empezado y que yo remarco mucho normalmente cuando hablo de estas cuestiones, es que muchas veces vivimos con esa sensación de que todo lo digital es de alguna manera pues etéreo, automático, funciona, o sea, funciona a través de máquinas e incluso muchas veces están pensadas las cosas para que lo veamos de esa manera, ¿no? Porque al final decimos, bueno, pues voy a guardar esto en la nube como si fuera algo etéreo, inmaterial, y no, la nube son un montón de centros de datos que necesitan muchísima energía para funcionar, agua. Al final nosotros utilizamos nuestros ordenadores, nuestros teléfonos móviles que necesitan la extracción de muchísimos recursos, como tú has dicho, para funcionar, muchas veces extraídos con condiciones, muchas veces son niños, pueden provenir de zonas en conflicto, algunos de los materiales que realmente son imprescindibles para esta revolución tecnológica. Entonces, me interesa mucho eso que te has dicho de bajar un poco al sustrato material, ¿no? A que pensemos que al final pues esto tiene un coste económico, tiene un coste material, tiene un coste de derechos humanos también que muchas veces se invisibiliza, porque al final, por ejemplo, pues la inteligencia artificial, pensamos pues eso, que una máquina lo hace todo, un ordenador. Y no es así, porque a veces, por ejemplo, pues para el entrenamiento hacen falta muchas personas etiquetando contenidos y eso, además, muchas veces, pues eso, tú piensas, ¿dónde se hace la inteligencia artificial? Y a todos nos vienen pues un poco los edificios de Google, Silicon Valley, etcétera. Y un porcentaje altísimo de personas que están trabajando para que esa inteligencia artificial funcione son personas que están localizadas, como tú has dicho, en el sur global, con unas condiciones de trabajo pésimas y lo mismo en la inteligencia artificial que, por ejemplo, en la moderación de contenidos de las redes sociales, que para que nosotros tengamos redes sociales que estén purgadas de determinada violencia explícita, etcétera, hace falta mucha gente detrás trabajando muchas horas con condiciones realmente en algunos casos muy duras y pues con salarios bajísimos. Entonces, me interesa mucho primero que partamos de esa idea de que todo esto tiene un sustrato material importante y que necesita también
una regulación y que pues cuando usemos nuestros ordenadores o mandemos un mensaje o le pidamos a una inteligencia artificial que nos haga un dibujo de mis primos y yo como si fuéramos los Simpson, pues pensemos que eso tiene un coste detrás, porque muchas veces eso está fuera de nuestras mentes. Y luego, sobre el tema de la gobernanza, al final muchas de estas tecnologías se van desarrollando muy rápido y el derecho es relativamente lento. Entonces, estamos en un momento en el que pues cada día hay novedades y es muy difícil en algunos casos seguirlas con la necesaria rigurosidad del derecho y entonces lo que está haciendo es que muchas veces pues se actúa no se actúa en el vacío, porque las reglas que ya existen, por ejemplo, de protección de datos, de copyright, también deberían de aplicarse a estas cuestiones. Pero es verdad que muchas veces falta regulación específica y luego está toda la parte, que esto es un poco lo que a mí me interesa también, esas relaciones transnacionales, porque al final aquí son cadenas en las que están incluidas personas y servidores, etcétera, infraestructuras que están extendidos a través del globo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues igual en la Unión Europea podemos hacer una regulación que sea muy estricta, pero en Estados Unidos están partiendo de una visión mucho más liberal. Entonces, al final, por eso el derecho internacional igual tiene ahí una labor que hacer. Porque los estados al final, pues si un estado regula y otro no, nos vamos a encontrar con muchos vacíos. Ujú. Y luego hay muchas más cosas de lo que me has dicho, pero no quiero que esto sea un monólogo. No, pero estamos, yo creo, en la misma página a la hora de hablar, por Mm, ejemplo, y de enfatizar la idea de que la inteligencia artificial y en general Internet no es etéreo. mm, Nos lo imaginamos ujú, como algo omnipresente, etéreo, que cae del cielo y en realidad se alimenta y se nutre de recursos biofísicos. La inteligencia artificial, además, con mucha evidencia, todos los centros de datos que las cinco grandes compañías tecnológicas, que de esto hay que hablar también del monopolio, ¿no? De ujú, estas cinco grandes compañías tecnológicas que además en materia de IA se han asegurado de que no puede haber ninguna otra iniciativa, empresa que las use sin contar con la nube, sin contar con ellos. Por tanto, es una especie de ujú, monopolio que se extiende por todo el globo. Pues sus centros de datos están, vamos, esquilmando la tierra y allí donde se colocan, en el pueblo, en el lugar al que se colocan, lo esquilman, ¿no? Está todo el problema de Latinoamérica con los centros de datos de Google, de Microsoft, que ya no saben dónde colocarlos porque, como tú has comentado, es que consumen miles de millones de litros de agua por segundo. Era una cosa así, ¿eh? No exagero. ujú, Entonces, claro, se suponía que la IA, o se supone que la IA va a terminar con el cambio climático, esta es una de las falsas promesas que nos vienen diciendo, pero ahora lo que está haciendo es esquilmar los recursos, ¿no? Biofísicos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Además de la extracción de minerales raros que se necesitan ujú, para los smartphones, para los portátiles, en fin. Y como también comentaste, la explotación laboral, por supuesto, esto es importantísimo. Incluso hay casos muy, voy a decir, graciosos, ¿no? Es un reír por no llorar. Además de la explotación en etiquetado que tú mencionabas, casos en los que no era ninguna IA, o sea, se ofertaban ujú, bots para ayudar a gestionar tus tareas de tu vida diaria y tú creías que era una IA la que te estaba ayudando y era un equipo de trabajadores mal pagados haciendo turnos de 14 horas seguidas fingiendo ser una IA. O sea, ya llegamos ujú, hasta la idea de que para dar la impresión de que la IA, ¿no? Tiene esta capacidad autónoma, incluso pues organizamos trabajadores humanos en condiciones nefastas, ¿no? Que se convierten en tus sirvientes o en tus ujú, secretarios, ¿no? Y pues termino que creo que esto te puede dar lugar a que nos expliques más este tema de la gobernanza, algo que ujú, tú en un escrito comentabas, los distintos enfoques regulatorios en materia de economía digital, ¿no? Y lo mencionaste ujú, ahora al final. Estados Unidos, claro, el motor impulsor de su regulación es el mercado, es ujú, liberalismo, pero si vamos a China, lo que impulsa, ¿no? Su economía digital es el Estado y tenemos un modelo más ujú, autoritario tal vez. Y luego estaría Europa que intenta regular a través de los derechos y hacer valer los derechos. Yo no sé con qué acierto ahora mismo y creo que también la han puesto entre la espada y la pared, porque llega un momento en que va a tener que escoger con, ¿no? con estas políticas de Trump y demás, Europa va a tener que escoger su posicionamiento en materia de tecnología digital, hasta qué punto concede que ujú, las empresas pues tengan ciertos poderes sobre los ciudadanos europeos o hace valer su idea de los derechos. ujú.
Sí, en realidad ahora hay bastante polémica en este sentido. Bueno, en realidad la administración Biden había regulado mínimamente el tema de la inteligencia artificial, pero cuando llegó Trump al poder, literalmente el mismo día aprobó una orden ejecutiva para relegar al pasado esas mínimas salvaguardas que había querido poner la administración Trump. Y no es solo en tema de inteligencia artificial en general, es la aproximación, yo diría así, aproximación estadounidense a estas cuestiones es muchas veces de, pues el mercado se autogestionará, ¿de acuerdo? Y yo creo que hay algunos puntos en los que eso puede estar bien y hay otros en los que eso puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, simplemente pensar que para todo el mercado se autorregulará se ha demostrado que no es algo real. Y, por ejemplo, pues con los aviones, pues desde luego ninguno querríamos que no hubiera unos mínimos controles estatales de seguridad en los aviones porque, oye, ya las compañías se autogestionarán. No, o sea, nos suena absurdo. Entonces, el ámbito digital no es un ámbito fantástico en el que todo va a funcionar bien y de hecho yo creo que todos somos muy conscientes de que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, pero ellos de alguna manera tienen esa mentalidad de que esto es lo que va mejor a nuestras empresas, etcétera, y es lo que hace que seamos líderes a nivel internacional, que probablemente no es solo eso, hay otros factores importantes, pero bueno. Pero la Unión Europea sí que es verdad que ha decidido legislar y tiene varias normas en materia digital, pues tenemos que probablemente nos suena a todos el Reglamento General de Protección de Datos, pero también hay un Reglamento de Servicios Digitales, de Mercados Digitales. Y el último así más grande que se ha adoptado es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y la idea de la Unión Europea es que la protección que ofrecen estas normas viaje con los datos de los europeos, ¿no? O sea que aunque tú seas una empresa estadounidense, si ofreces tus servicios en la Unión Europea, tengas que cumplir con estas normas. Pero claro, esto, por ejemplo, a la administración Trump no le ha parecido nada bien y ha dicho que estos son como aranceles. Pero no son aranceles, ¿de acuerdo? Es algo muy, muy diferente porque es algo que no se está aplicando a esas empresas porque son estadounidenses. Se aplica a todas las empresas que quieran ofertar sus servicios en la Unión Europea. Pero es verdad que la nueva presidenta de la Comisión Europea ha dicho que, y ahora empieza su mandato, ¿no? De alguna manera, que quiere que su mandato sea un poco el de la simplificación burocrática, o sea, que muchos objetivos, no solo en temas digitales, sino en el Pacto Verde Europeo, eh, quiere de alguna manera reducirlos, y que en algunos casos está bien, pero en otros es un poco desastre, reducirlos para que las empresas, los agricultores, etcétera, tengan menos carga burocrática. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial que acaba de aprobarse hace nada y entrar en vigor y hay algunos de sus elementos que todavía no se están aplicando, ya se está hablando de reducir las cargas que tiene. Entonces sí que es verdad que la Unión Europea en ese sentido se está viendo un poco arrastrada por las tendencias regulatorias de Estados Unidos, que es que Estados Unidos es de los pocos países ya que quedan en el mundo que no tienen una ley de protección de datos general. Entonces, pues eso. Sí, sí, no, es increíble. También resaltar, no sé si quieres comentar eso, pero Mm, resaltar un poco el papel de muchas noticias, ¿no? Cuando leemos sobre protección y regulación de datos, de inteligencia mm, artificial, bueno, de sistemas, de tecnologías digitales. Leo mucho sobre la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un papel como muy ujú, activo, ¿no? En esta, por ejemplo, bueno, la ley del derecho al olvido, ¿no? Que hablaba mm, eh, ujú, Zuboff, ¿no? Hablaba de esto, de el derecho al olvido, por ejemplo, cuando una información tuya que te perjudica ujú, está almacenada en Google y se supone que el buscador Google tiene derecho a guardarla para siempre, de tal forma que cuando alguien te busca o busca tu nombre, aparecen a lo mejor datos tuyos que no son relevantes para tu vida actual y te perjudican a la hora de tener un trabajo, a la hora de, bueno, de hacer tu vida. Entonces, esta información no se podía eliminar, ¿no? Desindexar, hasta que pues 90 ciudadanos españoles impulsaron una iniciativa que se terminó llamando Derecho al Olvido, que fue, si no me equivoco, ratificada por el Tribunal de Justicia Europeo y etcétera. Entonces, coméntanos sobre esto.
Bueno, pues en realidad este es un tema que es bastante interesante porque, claro, digamos que esto es parte del Reglamento General de Protección de Datos, pero viene todo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como tú has dicho. Y es un caso bastante curioso porque, claro, es un poco el efecto Streisand, que es tú quieres que algo desaparezca, pero se convierte en súper famoso porque el señor Mario Costeja era un señor, creo recordar que era traductor y tenía unas deudas con Hacienda o la Seguridad Social que no pagó en su momento, le embargaron, luego ya todo, evidentemente lo puso acorde con la normativa, pero claro, esto se publicó en la vanguardia. Y el señor Costeja lo que quería era que cuando la gente buscara su nombre, por ejemplo, pues si lo voy a contratar para que sea mi traductor, pero lo primero que veo es que le han embargado. Entonces, él dijo, pues es que esto no es relevante, han pasado muchos años, yo ya es una situación que he totalmente normalizado y solucionado. Y entonces la vanguardia dijo, no, yo esto tengo derecho a publicarlo. Pero claro, el problema no era tanto que estuviera en un archivo de la vanguardia, porque tú no miras la vanguardia de hace 20 años, sino que apareciera en Google. Entonces Google dijo, no, no, es que hable con la vanguardia. Yo tengo derecho a lo que hay público, pues facilitárselo a las personas. Y la Agencia Española de Protección de Datos, que efectivamente es una agencia bastante activa y que además ahora tiene a un nuevo director, Lorenzo Cotino, que es un profesor de Derecho Constitucional, que es buenísimo. Eh, o sea que yo creo que ahora van a ser todavía más activos. Pues la idea es que esto lo llevó a los tribunales y terminó llegando hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo que sí, que efectivamente si hay en Internet una información que no es ya relevante porque han pasado muchos años, podemos pedirle a los buscadores que la desindexen. Y luego hay otra serie de derechos, porque el Reglamento General de Protección de Datos se basa mucho en derechos de las personas. Pero claro, al final pones, digamos, pones una carga en las personas que muchas veces las personas ni saben qué derechos tienen, ni saben cómo ejercitarlos y claro, tú desde luego no vas a ir a un tribunal con el coste que eso tiene para ejercerlos. Entonces sí que se ha discutido a veces que deberíamos de poner menos peso en las personas y darle la posibilidad pues, a asociaciones, ONGs, que eso ahora se puede para que planteen ellos casos ante los tribunales y que si hay riesgos sistémicos no pongamos el peso en las personas para defenderlos, sino que haya otros mecanismos de protección. Y, por ejemplo, pues en Estados Unidos no hay una agencia de protección de datos, que es algo básico que nosotros tenemos hace tantísimos años. Claro, de hecho, a raíz de esta noticia, yo había leído un artículo en un suplemento de un periódico, no recuerdo ahora, pero era bueno, un director ejecutivo de una empresa de tecnología digital estadounidense, de la red de Silicon Valley, y se escandalizaba por esa decisión que había tomado el Tribunal de Justicia, ¿no? Por ponerle un freno a Google y decir, no, no, tú estás obligado a quitar esta información que está perjudicando a las personas, ¿no? Pues se escandalizaba y decía que Europa estaba yendo al autoritarismo. Digo, pero bueno, pero esta demagogia, precisamente sabiendo que no tiene una ley de protección de datos y que los ciudadanos estadounidenses son los más desprotegidos del mundo a este nivel, en manos de estas empresas, ¿no? De esta mafia, que son una pandilla en cierto sentido, ¿no? Por las prácticas también de monopolio, la extracción, el saqueo de datos que están ejerciendo, ¿no? Entonces, como la demagogia de proteger al ciudadano, una especie de autoritarismo por parte de los estados o de la Unión Europea. Bueno, en Estados Unidos es que es un poco más complejo porque no hay una ley general federal de protección de datos, pero sí que hay leyes en algunos estados. Ujú. Entonces, a veces hablamos de Estados Unidos como un ente único y realmente depende un poco porque hay estados que sí que han aprobado algunas normas de protección de datos, incluso algunas normas en materia de inteligencia artificial. Y luego tenían un organismo que es la Federal Trade Commission porque ellos sí que tienen normativa sectorial, por ejemplo, sí que tienen protección para los menores o protección en determinados sectores. El problema que es que la Federal Trade Commission era un organismo independiente y estaba haciendo un trabajo relativamente, yo creo, decente en este sentido, pero ha llegado Trump
y a los dos demócratas que estaban de comisarios, pues los ha eliminado. Entonces, en el momento en el que no tenemos organismos independientes que puedan de alguna manera actuar frente a los desmanes de las grandes compañías tecnológicas, etcétera, y hay un control político, y en este momento en el que el control político y el control de las grandes empresas van de la mano, pues al final los que pierden siempre pues van a ser los ciudadanos en ese sentido. Pues sí, también me gustaría que habláramos de los, bueno, de los borradores éticos, los documentos éticos que se redactan en torno a la inteligencia artificial, que muchos de estos documentos tienen como un afán universal, ¿no? Para el desarrollo global de la inteligencia artificial, pero luego las normas éticas que ves listadas, enumeradas, pues se han consensuado entre países del norte global. El sur global casi no ha tenido, estoy pensando en varios casos, ¿no? Del año 2019, Ujú, etcétera, por ejemplo, 84 normas éticas, ¿no? Que salieron. Esto lo publicaba Rachel Adams y decía, ujú. pero aquí no han tomado ninguna de estas normas éticas, proviene del continente africano, de países subglobal, de esto que tiene de universal. Y es que al final la inteligencia artificial también como que asume los postulados de un universalismo rancio, que ya tenemos que descolonizar de una vez. Sí, en realidad es que por una parte se han hecho un montón, pero realmente muchísimas cartas, declaraciones de principios éticos de la inteligencia artificial centrada en las personas. Y aquí, en el tema de la gobernanza, es que hay que distinguir, porque por una, o sea, yo, por ejemplo, trabajo mucho en regulación, pero la gobernanza es mucho más amplia que la regulación, ¿no? Entonces aquí entran desde las normas que se autoimponen las empresas, estándares tecnológicos tipo ISO 9000 de estandarización técnica, hay muchas capas diferentes, ¿no? Entonces muchas veces nos centramos en una capa y nos olvidamos de las demás que pueden ser muy relevantes, ¿no? O sea que aquí, si nos centramos solo en lo que están haciendo los estados al nivel más alto, estamos perdiéndonos mucho de lo que pasa por debajo, y esas compañías al final, pues en temas de estandarización técnica, tienen mucha capacidad y mucho poder, y es algo que se generaliza luego, porque creas los estándares. Pero bueno, centrándonos en el papel, ¿no? de los estados, al final sí que es verdad que si miramos pues, una definición de inteligencia artificial, pues una de las que se ha generalizado es la de la OCDE. Y por su propia naturaleza en la OCDE no están muchos de los países que tú estabas mencionando. O se han también creado declaraciones estándares en el marco del G7, que de nuevo pues son los siete que ya conocemos. Entonces, bueno, el año pasado se publicó un informe de un comité asesor que creó el secretario general de las Naciones Unidas, un poco para ver qué se podía hacer en el marco de la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, ellos dijeron que había varias lagunas en esta gobernanza, y una de las lagunas que resaltaron es la de la representatividad, es decir, que ellos analizaron varias de las principales iniciativas que se estaban llevando a cabo. Creo que analizan unas 7 iniciativas sobre declaraciones, principios de la inteligencia artificial, de los que son más relevantes a nivel internacional, y en todas ellas había 7 países que estaban en todas y 118 que no estaban en ninguna. ¿De acuerdo? Y esos 118 eran fundamentalmente pues, los países del sur global, como tú definías. Entonces, efectivamente, sí que es verdad que muchos de estos países se están quedando fuera de las conversaciones, y es importante estar ahora en las conversaciones en estos temas. Entonces es verdad que hay otras en las que han estado todos, como las de la UNESCO, y luego también yo creo que es interesante que se están dando algunas iniciativas a nivel de organizaciones regionales del propio sur global, pues como la Unión Africana o otras, que creo que es interesante, que a veces no se les presta atención, pero que también están trabajando en estos temas, y luego pues permitir que haya más gente y más estados que se sienten en la mesa, porque si no al final estos países al final lo que ha pasado por ejemplo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que tiene lo que se conoce como el efecto Bruselas,
que es que la Unión Europea como exporta su legislación, pero claro, cortar y pegar lo que dice la legislación europea en un país africano o de América Latina tiene problemas porque es un régimen mucho más complejo, con muchos más elementos, y al final el derecho también tiene que ir pegado a cuestiones sociales y culturales. Entonces, no puedes cortar y pegar una norma y aplicarla en otro estado tal cual. Entonces, al final esto, como hemos hablado antes, se ha demostrado que la inteligencia artificial yo creo que trae ventajas consigo en muchos ámbitos, pero también trae muchos problemas. Y el reparto de las ventajas y los inconvenientes no es simétrico. Entonces, muchos de estos países tienen problemas muy concretos que no se están planteando porque son problemas que no se están dando, a lo mejor en los países del norte global. Entonces, por eso, en el marco de las Naciones Unidas se está planteando pues, que haya un foro sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, incluso y en esto España está como colíder, que haya una especie de organismo como ¿sabes? El panel del IPCC que junta a científicos para hacer conclusiones sobre cambio climático, pues que haya una especie de comité de expertos que vengan de todo el mundo en el marco de las Naciones Unidas sobre inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo tengo algunas dudas, porque, por ejemplo, un nuevo foro, pues ya hay muchos foros sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la UNESCO, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se habla también en el foro de la gobernanza de Internet. Entonces, el hacer una nueva reunión, no sé cuánto nos va a aportar en este sentido. Yo creo que está bien que se hagan estas cosas, pero tengo algunas dudas sobre su impacto real. Sí, bueno, yo desde mi ignorancia o como ciudadana que está atenta Ujú, y desde la filosofía comparto esas ujú, dudas y cada vez más. Sobre todo tengo muy reciente la lectura de el Atlas IA de ujú, Kate Crawford, que desde ya lo recomiendo, lo pongo en la caja de ujú, descripción para quien quiera, que es devastador. O sea, es devastador ujú, porque empieza mostrando de toda, pues toda esa parte de atrás que no conocemos, que en este bombo publicitario, ¿no? De cómo, pues lo hemos mencionado, la tierra, los recursos, las condiciones laborales de quienes trabajan la tierra, la minería, ujú, después pues, la explotación laboral, en todas las microtareas de la IA hay personas humanas trabajando detrás, mal pagadas, explotadas, etcétera. Y al final, Kate Crawford y también Timnit Gebru, sobre todo Timnit ujú, Gebru, ¿no? Yo hago, bueno, como que estoy muy atenta a sus escritos porque ella hace preguntas, Ana, que aquí, o por lo menos desde la filosofía de las tecnologías digitales, nadie se hace. Y es una pregunta prioritaria. Y es, ¿necesitamos la IA, la inteligencia artificial? Y en qué áreas la necesitamos? ¿Y qué tipo de IA según qué áreas? Es decir, muchas veces la implantación de estas nuevas tecnologías no viene acompañada de un debate reflexivo, ujú, social, decir, bueno, bien, la IA la queremos para estos sectores y este tipo de algoritmos. No, no, simplemente se te impone en tu vida laboral, etcétera. Tú no tienes voz ni voto para decir si quieres ujú, colaborar o no con ellos. No se impone de forma democrática, a mi modo de ver, y estamos un poco doblegadas al fetichismo de la innovación tecnológica. Como es innovación y estamos en pues entonces será bueno, será para el bien común. Y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, cuando lees a Timnit Gebru, una ingeniera, o cuando lees a Kate Crawford, te das cuenta de que tienes que estar vigilante, porque aunque hay regulaciones, como tú dices, borradores, iniciativas, en realidad ahora mismo, me parece, no son capaces de impedir que algo tan básico como que pues, un profesor de universidad pues no, que no quiera trabajar con IA tenga voz para decir no quiero trabajar con IA. O sea, a este ujú, nivel, ¿no? Porque yo tengo colegas en la privada, sobre todo, que ya están tomando cursos obligatorios de trabajo con IA. Es decir, ellos no han tenido ni voz ni voto para decir, bueno, en qué medida la integro en mis clases o no la necesito en absoluto, sino ya está, se da por hecho que tienes que aceptarlo y que es el progreso. Y esto es tremendo, me parece. ujú. Bueno, yo en realidad tengo unos cuantos amigos ingenieros que desarrollan programas de inteligencia artificial, entonces tampoco quiero demonizar el Pero uso de la... yo tampoco, pero tiene que venir acompañado de un debate social. Esto no es, claro, precisamente no se trata de rechazar la IA, sino de mirar, Ujú. como digo, en qué áreas la aplicamos, qué tipo de IA, etcétera. Sí, pues eso, entonces yo creo que puede ser muy útil en determinados procesos de automatización
para determinadas empresas, etcétera, y creo que tiene un papel importante y que no podemos ignorarlo. Dicho eso, por ejemplo, creo que necesitamos mayor explicabilidad. eh, y en ese sentido, por ejemplo, por explicar algunas de las ideas del reglamento de inteligencia artificial, se ha considerado que hay algunos usos que son de mayor riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, se va a pedir que las administraciones públicas, cuando quieran implementar determinados programas de inteligencia artificial, hagan una evaluación en derechos humanos. Incluso que se cree un registro para que sepamos qué algoritmos están utilizando las administraciones públicas, porque es increíble que, por ejemplo, pues Hacienda sabemos que estaba utilizando programas de inteligencia artificial, pero ¿qué programas? ¿Cómo funcionaban? Esto tiene un impacto importante en nuestras vidas. No lo sabemos. Es que ¿Por qué no, no lo hay hacen? una opacidad brutal, pero no solo en Hacienda, también en las grandes empresas, ¿no? Microsoft, Apple, Ujú, todas estas empresas, no se les pide una auditoría pública, ¿no? Es como no se les piden ujú, cuentas, no sabemos, ujú, y ellos solo comparten las investigaciones positivas, tanto a nivel corporativo ujú, como a nivel, pero de las otras no sabemos nada, ¿no? Entonces es lo que dices tú, la ujú. opacidad. Entonces, yo creo que es muy interesante que trabajemos en una mayor transparencia. También pienso que muchas veces con estos temas digitales siempre parece que la transparencia es la varita mágica y tampoco lo es. Pero creo que es un primer paso para exigir responsabilidades y en ese sentido sí que hay algunos índices de transparencia de los grandes modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, Stanford hace uno, y claro, es que muchas veces no sabemos cuánto trabajo hay detrás, qué impacto medioambiental tienen estos modelos, cómo han sido entrenados, porque, por ejemplo, pues se ha descubierto pues, que Meta para entrenar llama ha utilizado una serie de libros pirateados, o sea, y esto hasta que no se ha llevado a los tribunales y les han obligado a decir cómo se habían entrenado esos grandes modelos, no se ha sabido. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es importante trabajar en mayores niveles de transparencia como primer paso de un rendimiento de responsabilidad. Y sobre todo, creo que las administraciones públicas tienen que dar el primer paso en ser un ejemplo en ese sentido, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizaban modelos, esto es muy famoso, para ver si digamos, detenidos tenían riesgo de reincidencia y si les podías dar pues, la libertad condicional o no. Y entonces, pues tú metías una serie de datos y el programa te decía, pues tiene un 93% de posibilidades de reincidir, por ejemplo. Pero el juez no sabía cuál era, digamos, la lógica detrás de ese resultado. Y lo que es peor, cuando a ti te dicen no te voy a dar la libertad condicional porque este algoritmo me dice que tú vas a reincidir, tú no puedes luego recurrir esa decisión porque no sabes en qué se ha basado. Entonces hay un deber de explicabilidad, de motivación, porque si no hay una inseguridad jurídica brutal, porque esto tiene un impacto jurídico muy grande en nuestras vidas. Entonces, si esto nos va a privar de poder ejercer un recurso efectivo ante la justicia, etcétera, es extremadamente grave. Entonces, en el momento en el que no podemos motivar una decisión, porque al final esto es un software que tiene una serie de salvaguardas, protección de secreto comercial, bla, 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 pues es que igual no lo deberíamos usar en este marco concreto de la Administración de Justicia. En ese sentido, tenemos que pensar qué es lo que esto me da y qué es lo que esto me quita y hacer un balance. Y en el momento en el que no podemos cumplir con nuestras obligaciones básicas, no lo podemos utilizar. Si tú decides como administración que vas a usar este tipo de software, tiene que ser con unas garantías mínimas. O sea, no puede ser que digas, no, es que pues no lo sé lo que hay detrás de este software. No, tú como administración pública tienes que dar ejemplo desde mi punto de vista. Sí, claro, y aquí está todo el tema de la discriminación que va implícita a la hora de programar los algoritmos, que al final hay humanos Ujú, detrás que les imponen voluntaria o involuntariamente sus propios prejuicios y lo que, bueno, por ejemplo, estoy pensando en un escrito de Wesson o de ujú, Sadowski, que son investigadores
bastante neoluditas, pero ellos mismos son ingenieros, con lo cual es esta Ujú, combinación. Por ejemplo, Ongüeso decía que ahora mismo la IA de predicción ujú, servía en muchos casos para asignar policías en barrios de negros en ujú, Estados Unidos. Básicamente, los barrios que no fueran blancos se les asignaba policía mediante una IA que predecía, tenía ahí su lista de criminales con un rango o un margen de error que él describía, pero brutal, que alucinabas. Muchas de las personas etiquetadas como criminales en esa base de datos es que no habían ni cometido la primera infracción en su vida, pero después era muy difícil sacarlas. Como dices tú, pues porque por lo que sea tampoco en este caso se podía apelar o no se podía corregir, es decir, ujú. estamos un poco en manos de la arbitrariedad eh, y de Sí. la capacidad que va a tomar decisiones tan importantes, también a la hora de asignar becas, yo estoy pensando, o de asignar Ujú. ayudas económicas, ¿no? A personas en situaciones, pues eso, desfavorecidas, etcétera, ¿no? Si va a depender la decisión de uno de estos sistemas, tenemos que ver en qué criterio se basa la decisión. Y ya termino, ¿cómo exime de responsabilidad a las personas? En el momento en el que tú Ujú. dices, ah, no, bueno, es que yo no te puedo dar esta ayuda o conceder esta beca porque la máquina me dice que no eres, no cumples el perfil. Y tú haces objeción de conciencia. Es que esto es importante, ¿no? Cómo nos burocratiza y te quita a ti juicio humano como trabajador y trabajadora. Sí, es que ahí hay otro tema que es el de human in the loop, ¿no? Que se dice, bueno, pues si tú esto va a tomar una decisión que afecta jurídicamente a tus derechos, tiene que haber una persona, pero ¿qué persona, o sea, qué juez le dice el, el algoritmo que con un 93% de posibilidades tú vas a reincidir y dice, no, yo he visto las características de esta persona concreta y creo que no va a reincidir, porque en el momento en el que reincide es tu culpa. Pero en el momento en el que tú te apartas de lo que dice el software, estás asumiendo una responsabilidad que no existe. Entonces, o sea, hay estudios que demuestran que esto del human in the loop muchas veces es simplemente como una especie de, pues, tacho esta casilla de que esto va a decidir un humano cuando en realidad no es así, ¿no? Y es bastante controvertido. Y luego también hay un problema de representatividad en las personas que crean estos algoritmos y sobre todo hay muchas veces un problema con los datos, porque al final sí, no es que los algoritmos sean discriminatorios necesariamente, es que a veces la sociedad discrimina también. O sea que cuando los jueces deciden, pues también muchas veces pues se fijan en pues el color de la piel o toda una serie de cuestiones. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es que al alimentar los algoritmos con datos que en sí mismos reflejan esta discriminación que existe en la sociedad, estamos reforzando esta discriminación, pero le estamos dando la patina de que esto es algo automatizado. Entonces, pues esta máquina no sabe si tú eres negro o blanco, ¿cómo te va a discriminar por el color de tu piel? Bueno, pero igual hay una discriminación indirecta en el que se ve que las personas que viven en este barrio pues han cometido delitos, entonces si tú vives en este barrio en el que el 90% de la población es de color, pues tienes más posibilidades de reincidir. Y no se tiene en cuenta a ti como persona, ¿vale? Se tiene en cuenta esto que al final es una discriminación indirecta por los recursos económicos, bueno, toda una serie de cuestiones. Entonces, claro, es difícil eliminar esos elementos, pero es algo en lo que tenemos que trabajar, porque si decimos, no, esto lo ha hecho un algoritmo que no puede discriminar, y en realidad lo que está haciendo es reforzar algo que ya existe en la sociedad, o he hablado de las cuestiones de raza, pero por ejemplo, recuerdo un algoritmo de contratación que se descubrió que discriminaba por ser mujer, pero no discriminaba por ser hombre o mujer, pero ya decía todo lo que, pues si estás en el equipo de ajedrez femenino, te puntuaba peor que si estás en el equipo de ajedrez a secas. Entonces, hay toda una serie de mecanismos que puede ser difícil de ver que están reproduciendo, incluso reforzando problemas que existen como tal en la sociedad. Pues sí, y también lo que veo en esta literatura, al Mm, menos, no sé, en la literatura más de divulgación, ¿no? O mm, también desde la filosofía, es un gran escapismo a la hora de abordar estas cuestiones. Por ejemplo, estoy pensando pues, en varios libros que se proponen como esclarecer la situación del bombo publicitario de la IA para ayudar a la gente a distinguir qué tipos de inteligencia ujú,
artificial hay, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer la inteligencia artificial. Pero, ujú, por ejemplo, no hablan nada, es increíble. Y luego lo vi confirmada, a mi sorpresa, en reseñas de colegas que también denunciaban lo mismo. ujú, Versiones de la inteligencia artificial e incluso de Internet totalmente despolitizadas, sin tener en cuenta los orígenes históricos. Por ejemplo, la alianza entre el complejo militar industrial de Estados Unidos y luego lo que va a ser Internet y luego lo que va a ser la inteligencia artificial, que los laboratorios en las universidades estadounidenses los financia sobre todo la defensa, ¿no? El Ministerio de Defensa en Estados Unidos. Es decir, sin ujú, tener no sé, ese trasfondo detrás, te falta información porque parece que simplemente son compañías avariciosas que te están robando datos sin más, pero creo que eh, me estoy acordando de esta idea, ¿no? Del escapismo porque mencionabas los algoritmos de contratación. Y ujú, en una de estas obras que pretendía esclarecer, ¿no? y ayudar, se ujú, decía que si no estabas de acuerdo con ir a una entrevista de trabajo donde te filtraban con sistemas de IA, que ujú, buscaras empresas y entrevistas de trabajo que no usaran IA. Y claro, a mí me parecía una ingenuidad, digo, claro, como si pudiéramos escoger. Además, teniendo en cuenta, como he dicho, que la implantación de esto no es democrático, que va a llegar un momento en que no vas a poder escoger, sino que las entrevistas se van a hacer así y como dices tú, muchas veces no se puede apelar, no puedes decir nada, no sabemos tampoco los criterios en los que se basa la decisión. Es decir, ¿qué nivel o qué poder de elección realmente tenemos los ciudadanos en muchas de estas situaciones? Y qué poder ujú, tendremos en el futuro si los estados, las administraciones públicas aceptan implementarlos? ujú. En realidad sí que yo creo que eso es un poco cínico, como tú dices, porque al final, primero, cuando tú presentas tu currículum en una página web de contratación, tú no sabes si tu currículum lo va a leer un humano o una máquina. O sea, directamente es que no creo que puedas elegir en ese sentido porque no tienes los datos para elegir. Es muchas veces esa es la cuestión, que tú no sabes cómo se va a tratar ese currículum. Y sobre todo, eh, si se convierte en el estándar, el hecho de que, todas las empresas de tu sector hacen primero un barrido algorítmico de los contratos, es que no puedes elegir porque no existe esa posibilidad de elegir, no es real. Entonces, me parece un poco cínico. Al final, es lo que te digo, muchas veces la carga se pone en el individuo que tiene una limitada capacidad de acción en estos campos. Y muchas veces la cuestión con estos daños digitales es que son daños difusos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, Cambridge Analytica, pues se sabe que se robaron datos a través de Facebook de un montón de personas y luego eso se puede utilizar para tener un impacto en las elecciones. Vale, pero a ti el hecho de que te salga una cosa en Facebook un poco distinta de otra, tú no vas a erigirte en el adalid de la democracia y a ir en contra de Facebook. Entonces, por eso, estos daños difusos que nos dañan un poquito a todos o nos dañan como sociedad, no como individuo, no puedes poner la carga en las personas concretas, en los individuos para que luchen contra ellos. Entonces, necesitas dar mayor legitimidad o legitimación activa ante los tribunales, etcétera, a ONGs, etcétera, tienes que también tenerlos en cuenta tú como Estado cuando legislas, ¿de acuerdo? No poner la carga en el individuo, sino cuando eres consciente de que existe un daño sistémico o un riesgo de daño sistémico regular en ese sentido, teniendo en cuenta principios que existen en nuestra legislación, como el principio de precaución, etcétera. Pero claro, es muy fácil decir estas cosas, pero luego llegan los de no, es que estáis haciendo que nuestras empresas no sean competitivas, etcétera, y es un discurso y un lobby que es muy potente también. Y pienso que qué oportunidad desperdiciada lo de Cambridge Analytica, el escándalo que fue, me parece una oportunidad desperdiciada para legislar, ahí hubo, ¿no? En esa filtración, ¿no? De que se estaban robando Ujú, datos, ahí hubo una ventana abierta a poder hacer ujú, algo realmente decisivo y significativo. Se desperdició, después hubo otras filtraciones de escándalos por parte de Facebook también, de ex trabajadoras de Facebook que denunciaban por ujú. de datos. Pero claro, ya después de lo de Cambridge Analytica es como que permitimos ya casi cualquier cosa. Es decir, cuando dejas pasar eso, abres una vía a la impunidad muy grande.
Ujú. Sí, o las revelaciones de Edward Snowden en su momento. Es que yo creo que nos estamos acostumbrando, o cuando tú has hablado del uso de la inteligencia artificial, fue un escándalo muy grande lo que estaba haciendo Israel en Gaza con ayuda de la inteligencia artificial, pero eso pues ya pues ha pasado y van pasando las cosas y nos vamos de alguna manera olvidando y se convierten en un estándar. Y además algo que es muy curioso es que, claro, te dicen, no, pues es que el modelo de negocio de estas empresas, por ejemplo, pues OpenAI, etcétera, ahora quieren convencer a Trump de que es necesario que no se le apliquen normas de copyright porque es una cuestión de seguridad nacional. Eh, claro, vamos a ver, o sea, es que no puedes erigirte tú en la excepción a la regulación porque quieres y tienes una conexión directa con el presidente del país. Eso es muy preocupante porque al final el derecho se nos tiene que aplicar a todos y al final hay algunos principios y valores básicos que deberían ser como una línea roja que no se pudiera tocar. Por comportamientos como este, les llamaba antes a estas empresas mafia, porque muchas veces sus comportamientos son mafias, es decir, esta línea directa con el presidente, bueno, estas excepcionalidades que reclaman para sí, que parece también, pienso, ahora que has hablado de OpenAI, detrás, bueno, Sam Altman, que era antes el director ejecutivo, también estaba implicado en la empresa de criptomonedas, WorldCoin, que inicia todas estas campañas de biometría ocular en Brasil, España. Aquí se crearon stands en Madrid y en Barcelona, donde pues se proponía un intercambio, ¿no? Poder analizar, extraer la identidad del iris, la biometría ocular de las personas, a cambio de un puñado de criptomonedas. Y había colas en Madrid y en Barcelona, sobre todo de gente en situaciones de precariedad, que les importaba muy poco su privacidad, pero yo creo que habría también que mencionar que la privacidad es un bien o por lo menos un valor público. Es decir, tu privacidad no eres solo tú, también cuando la das, das todo un entorno de privacidades, ¿no? Y finalmente la Agencia Española de Protección de Datos la prohibió en práctica, porque claro, es más precisa la biometría ocular que incluso la huella digital, o sea, era un saqueo eh, tremendo, ¿no? Y también estaba detrás OpenAI. Sí, en realidad ahí yo creo que la Agencia Española de Protección de Datos actuó bastante bien y hay varias agencias de protección de datos que están investigando a OpenAI, lo que hace DeepSeek también, porque no es solo las compañías estadounidenses. Y yo creo que actuó muy bien, pero es que esto estaba pasando también en varios países africanos que no tienen una agencia de protección de datos, por ejemplo. eh, Porque también la mayoría de estados africanos ahora están desarrollando sus propias agencias de protección de datos, pero no tienen la misma fuerza o los mismos recursos muchas veces que nuestra agencia de protección de datos. Entonces dices, bueno, pues eso no va a pasar en España, pero va a pasar en otros muchos países que no tienen los mismos mecanismos de salvaguarda. Y además es que los datos biométricos no cambian, o sea, tu iris es tu iris para siempre y en el momento en el que eso está en manos de otras personas es muy peligroso. Es como la compañía esta 23andMe, 23 y yo, a la que la gente le mandaba su saliva para que hicieran un análisis de ADN y entonces pues te decían, pues eres 33% alemán, 23% irlandés. Pues sí, que es muy gracioso en ese momento. Pero al final, si tú mandas tu ADN, estás mandando tu ADN, pero es también ADN que compartes con tus miembros de tu familia. Entonces, ya no es solo tu ADN, es el ADN de parcialmente de otras personas que no han consentido. Y ahora 23andMe ha quebrado y entonces estaban viendo que otras compañías iban a comprarlo y no iban a comprarlo por el modelo de negocio de 23andMe, sino podrían comprarlo por la cantidad de datos de ADN de gente de todo el mundo que tiene almacenados. Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos que tener nosotros mismos un poco de responsabilidad de qué hacemos con nuestros datos, datos que pueden ser extremadamente íntimos, ¿no? Y también luego es importante que tengamos en cuenta que, según la Carta de Derechos Fundamentales, la protección de datos personales es un derecho fundamental. O sea que
no es simplemente un principio, un valor, no, es un derecho fundamental y hay que tratarlo como tal, porque al final nuestra privacidad o nuestros datos personales tienen un impacto en nuestra libertad de expresión, en nuestra participación política, en cómo somos, en qué pensamos, en qué podemos o no podemos decir en público. Y eso al final no cambia solo lo que decimos, cambia cómo nos comportamos como individuos y como sociedad. Ujú. Totalmente, y estoy pensando que estas Mm, recaudaciones de saliva y otros materiales de ADN, también algunas empresas de inmortalidad digital lo están, ujú, bueno, lo están incentivando. Estoy pensando en LifeNo, este proyecto transhumanista de archivos digitales que tienen la fórmula de la inmortalidad y para eso le tienes que mandar pues un tubo de enjuague bucal, ¿no? Con tu saliva y demás. Claro, hacer esto es una exposición brutal y si no estás informado de qué implica mandar tu saliva, qué implica dejar ujú, de escanear el globo ocular. Es decir, tenemos que tener responsabilidad frente a esto, porque los eslóganes del bien común son muy ujú. poco creíbles en este momento. Y es que, por ejemplo, en estos de ADN, por ejemplo, se han descubierto infidelidades porque le han dicho a alguien, ¿quieres conocer a tu medio hermano? Y eso no es tu privacidad, es la de pues tu padre que ha cometido una infidelidad en un momento dado y tú lo estás revelando porque tú estás compartiendo tu ADN. Y sobre todo, en el momento en el que dejamos todo esto a los individuos, es como tú has dicho, pues si a ti te dan, no sé, 50 euros por escanearte el iris, pues hay gente para las que 50 euros no es nada y hay gente para los que 50 euros, oye, pues les resuelven unos días. Entonces, al final estamos creando, se puede crear una especie de mundo en el que la privacidad al final es como un lujo para las personas que se lo pueden permitir. Es tremendo, estoy totalmente de acuerdo en ver esta... Bueno, es que es una demagogia tremenda. Te hacen ver como si tú, al reclamar tu derecho a la privacidad, fueras un ser privilegiado que no piensa en los demás, ¿sabes? Que no piensa en pues, los beneficios sociales, etcétera, de algunas tecnologías. Pero hay que pensárselo mucho antes de ceder un derecho como la privacidad, ¿no? No es un lujo y no va a serlo nunca. Pero si ves o lees o ves entrevistas de antiguos directores ejecutivos de Google, ellos sí lo veían como un lujo, ¿no? La privacidad, esta idea de la privacidad, esta romantización ya tiene que desaparecer en nombre del progreso. Bueno, todos estos discursos retóricos, ¿no? No sé, ya para terminar, y como mencionaste un poco, como mencionaste Gaza, y yo no quiero olvidarme, ¿no? Pues también hablar un poco de que Amazon, Google, estas empresas, en cierto sentido también son especuladores de la guerra ahora mismo. Tienen la tecnología a nivel armamentístico, a nivel de estrategia de vigilancia, de monitorización, tiene un gran papel. Estoy pensando en este contrato Nimbus, ¿te suena el Ujú, multimillonario que firma Amazon y Google con el ejército israelí para vigilar al pueblo ujú, palestino? O también está este contrato que firma con Microsoft. Microsoft da servicio a los centros penitenciarios en Israel, también para monitorizar a reclusos palestinos, presos políticos. En fin, creo que tenemos que ser conscientes de que estas empresas juegan también un papel geopolítico fundamental. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final, lo que está ocurriendo en Gaza es como una de las primeras guerras en las que se ha visto todo el potencial de la inteligencia artificial para fijar, por ejemplo, objetivos, miles de personas, porque tienen una especie de relación indirecta con alguien que a su vez tenía una relación con alguien de Hamas. Es que es una inseguridad jurídica brutal. Y como la máquina nos ha dicho que tú eres un terrorista, no hace falta ya nada más. Entonces, a ver, lo que está ocurriendo en Gaza socava el orden internacional desde muchos otros puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, algunas de estas empresas tenían entre sus términos o sus compromisos el no utilizar su tecnología para este tipo de fines y los han retirado, porque al final, cuando esto es un compromiso personal, que tú mismo has decidido, tú mismo te lo puedes quitar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que haya regulación que vaya más allá.
de esta autorregulación. Y también, pues eso, que pensemos que al final estas grandes compañías tienen redes muy amplias y al final, por ejemplo, pues yo que sé, también en Ucrania, pues Elon Musk les dice, bueno, pues os voy a dejar de dar acceso a Starlink y eso hace que Ucrania se quede sin comunicaciones. Y entonces, muchas obligaciones o cuestiones que antes dependían de los estados, ahora las hemos puesto en manos privadas. Entonces, al final, muchas veces esos intereses van a primar los intereses económicos o geoestratégicos sobre estos principios, valores que hemos dicho que son tan fundamentales en nuestra sociedad. Entonces, al final, creo que sí, que tenemos que ser muchas veces de cómo se enlaza todo esto. Y lo de Gaza, pues es que le han puesto nombres, lo que hablábamos, ¿no? Inocuos a los programas tipo Lavender, Where is Daddy, que son programas de matar y que dicen, bueno, pues es que esto no es una persona, es que es un programa el que está detrás. Pues igual no deberíamos permitir esto. Y hay muchas compañías, muchas ONGs que llevan mucho tiempo con campañas contra los killer robots, etcétera, a las que no se les ha hecho igual el suficiente caso y que yo creo que estamos viendo las consecuencias de no haber avanzado para limitar el uso de armas autónomas, etcétera, en el derecho internacional. Pues sí, pues muchas gracias, Ana, por la conversación, que bueno, a mí me ha resultado muy interesante. Creo que son temas que tenemos que seguir pensando, Ujú, informándonos. El derecho y la regulación jurídica, desde luego, tiene un papel fundamental en todo esto que hemos hablado. También a nivel filosófico, pues como ciudadanos, ¿no? que disfrutamos o padecemos de estas tecnologías, las dos, pues creo que tenemos ujú. que tener voz y voto en muchas de estas implantaciones, nuevas regulaciones. Y bueno, darte las gracias y nada, seguimos conversando, pensando estos temas. Gracias a ti, la verdad es que para mí también ha sido muy interesante y además creo que es extremadamente importante el papel de la filosofía en estas cuestiones, que creo que no se le da muchas veces el valor que debería y creo que es algo fundamental porque toca a nuestra esencia como seres pensantes y ciudadanos y creo que ahí, pues eso muchas veces hace falta esa reflexión que no tenemos o que no podemos permear hasta los niveles que deberíamos. O que tenemos miedo a hacer, porque decimos, no sabemos nada de eso, entonces es este factor de intimidación, ¿no? Bueno, pero Ujú, si ya está en tu vida, si ya está implantado, tienes que cuestionártelo igual, ¿no? ujú. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y hasta pronto. Dios.